Hola a todos y seguimos con el repaso de todas las mejores películas que dejaron registradas en el sitio los lectores, ¿no?, de cinesargentinos.com, lo que permite ver cuáles, según las críticas que pusieron en su momento o años después, porque hoy todavía se pueden llegar a calificar películas de otros años. Vamos a revisar lo que fue el 2001 en mejores películas, en peores, en las taquilleras, y cuáles eran los cines que más vendían y cuánto era el ticket promedio, por ejemplo, que se pagaba en la Argentina en ese año. 2001 fue un año durísimo, a fin de año hubo un estallido social, o sea, había todo un resentimiento económico que afectó las ventas en general del país, y el 2002, bueno, empezó a moverse un poco, pero tampoco fue tanto. Sí, lo que hay que destacar es que siempre en las crisis los cines la pilotearon, o sea, en parte porque pueden jugar un poco con el precio de la entrada y fundamentalmente porque si tienen películas la gente va a verlas, es como un escape de la realidad, de lo que sea, es como que siempre el cine fue un lugar para distraerse. Entonces con las promociones y demás, los cines, pese a las grandes crisis, nunca bajaron las ventas a la mitad, ¿no?, de un año promedio, quiero aclarar. Entonces vamos a revisar. Todo esto lo pueden ver siempre en cinesargentinos.com. Abajo está el banner de las mejores y peores películas, y desde ahí pueden ver el ranking de las películas más taquilleras siempre. El año 2001 tiene una particularidad, tiene a Billy Elliot como la mejor película de ese año, tiene 9,3, no tiene tantas calificaciones, por lo tanto el promedio podría estar, digamos, un poco viciado de los fans, pero bueno, si ustedes entran y califican y no les pareció tan buena, lo pueden decir también. En estos momentos el promedio es de 9,3 de Billy Elliot, es muy alto. Segunda está Los Otros, del director chileno-español Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman, una película que hizo mucho ruido en su momento, es muy interesante, seguramente muchos la vieron, pero igual no quiero entrar en detalles. Yo en ese entonces quiero contar la anécdota de que trabajaba en el cine, y en esa época las películas de 35 milímetros se armaban, o sea, eran varios rollos, se armaban la noche previa o 2 noches previas al estreno, o sea, podía ser un martes a la noche o un miércoles a la noche, para poder chequearla, a ver si estaba bien armada, porque a vos te llegaban los rollos que decía 1, 2, 3, 4, 5, ponele, depende de la duración de la película, cada rollo más o menos tenía 15 minutos, si mal no recuerdo. Entonces estaba el riesgo de que estuvieran mal numeradas, y de esa manera, imagínate, podría haber un velorio y un suicidio después, para darse... Ha pasado, ¿sí? O sea, a veces podía pasar, una vez por mes podía ser enviada una película mal, una vez por cada 3 meses podía ser armada una película mal, porque el problema era... Podía venir mal, pero si en el chequeo ese no se daban cuenta, ese era el problema, porque la gente después el jueves, viernes, verían una película mal armada. ¿Qué tenía que ver eso con Los Otros? Yo un martes a la medianoche, con el cine cerrado, tipo 12:30, 1 de la mañana, en una sala de 400 personas, vi Los Otros, ¿sí? A veces los empleados se quedaban también a verla, entonces por ahí éramos 3 o 4 en el cine viendo una película como Los Otros. Cine de 16 salas, cerrado totalmente, oscuro totalmente, una sala vacía de 400 butacas y vos viendo Los Otros. Es una experiencia, o sea, más que les digo, Los Otros tenía un sonido totalmente frontal, lo que hacía pensar que no estaba funcionando el surround, y no era así. Era que simplemente se dejaban el surround o los efectos laterales y posteriores para determinados momentos. Entonces vos estabas mirando la película y el susto era muy grande. Bueno, Los Otros es la segunda mejor película del año 2001 según los lectores de cinesargentinos.com, con 8,6 de promedio, lo cual es muy bueno. Tercera película, Monster Inc. Pixar, el comienzo de Pixar, una buena historia. Esa se estrenó en diciembre del 2001. Y también, como estábamos en crisis y demás, hubo una semana de la entrada a 2 pesos. Eso, bueno, lo van a ver que en la taquilla se repercutió. Pero para que sepan, 2 pesos, ¿sí? 2 pesos en ese entonces todavía eran 2 dólares. Pero bueno, quedó como la tercera mejor película del año. Cuarta mejor película del año, Hombres de Honor. 8,4 de promedio. Teníamos a Robert De Niro y Charlize Theron y Cuba Gooding Jr., ¿sí? Quinta película del año, Náufrago.
Esa sí se estrenó a comienzo del 2001. Una película bastante loca, ¿no? Que se filmó en varios años. ¿Por qué? Porque se empezó a grabar, se grabó el inicio, se suspendió para que haga toda la transformación física Tom Hanks y después se siguió grabando. En el medio el director, que es Robert Zemeckis de Volver al Futuro, hizo otra película que era con Michelle Pfeiffer y Harrison Ford, que era más de suspenso. Pero es como que hizo dos películas, tuvo en su línea de trabajo dos películas al mismo tiempo por este tema. Esas son las 5 mejores películas. Otras películas que la gente calificó, que las pueden ver, que hago este print acá para que vean, estaba Shrek, la primera, que es muy gracioso porque yo trabajaba en el cine ese entonces y hoy todo el mundo sabe decir Shrek porque hubo muchas películas y porque es un personaje muy conocido, pero en ese entonces nadie sabía mencionarlo, ni nosotros, nadie sabía cómo decir Shrek. Entonces en el cine decían Shrek, o sea, pero era dame la del muñeco verde, terminaban diciendo, y era gracioso. Séptima mejor película, Moulin Rouge, para mí el mejor musical de la historia, película también icónica de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Una película que vi muchas veces trabajando en el cine, se estrenó en agosto del 2001. También entre las mejores películas del año estuvo La familia de mi novia, con Robert De Niro y Ben Stiller, un personaje, una historia que muy recordada por muchos. Y se estrenaba la primera de Harry Potter, que era Harry Potter y la piedra filosofal, quizás la más inocente de todas las películas, pero bueno, porque parte de los libros eran así, y sí fue una de las mejores. La 10ª película, una peli re heavy, que se llamaba Requiem para un sueño, con Jennifer Connelly, el director Darren Aronofsky. Esa fue muy poca gente, era una película durísima, prohibida para menores de 18 años por todas las escenas de drogas muy duras, pero bueno, tuvo muy buenas críticas por parte de la gente. Podemos ver también que está El hijo de la novia, como entre las mejores del año, que estuvo nominada al Oscar. Snatch, una película de Guy Ritchie que venía después de ser Dos trampas y dos armas humeantes, pero bueno, tenía a Brad Pitt en el elenco. Traffic, que fue ganadora del Oscar también con Steven Soderbergh. Pearl Harbor la votaban contra la mejor, ahora vamos a ver cómo anduvieron entre las películas más taquilleras del año. Pero fue un año heavy, o sea, podemos ver que estuvo Casi Famosos, El diario de Bridget Jones, La momia regresa, que era la segunda, El planeta de los simios de Tim Burton, ahora está en la taquilla. Peores películas de ese año, un par de sorpresas. Blair Witch 2, la primera fue muy bien recibida, muy buenas críticas, la segunda era una clásica secuela de Hollywood, olvidable, la gente la mató. 3 de promedio tenía la película. La segunda peor película, Tomb Raider, que fue la primera, que después, bueno, generó polémica. Era un videojuego muy exitoso, Angelina Jolie con unas prótesis mamarias para hacerla más como era el personaje. Eso después desapareció cuando se hizo la nueva saga de Tomb Raider, pero bueno, en ese entonces era otra historia y por ahí se vendían. Pero la crítica fue mala, porque era una película mala, básicamente. Ranking de espectadores del año 2001, la película más taquillera del año fue El hijo de la novia, ¿sí? Con Ricardo Darín, dirigida por Juan José Campanella, Héctor Alterio, Norma Leandro, una dupla que ya había estado con los Oscars. Así fue que El hijo de la novia tuvo 1.694.000 espectadores. Si consideramos el año 2001, lo mismo que dije en el video del año 2000, yo creo que una película como El hijo de la novia hoy, año 2020, vendería más de 3 millones de entradas. Más considerando la crisis 2020, no, digamos 2019, porque 2020 no se está vendiendo nada por lo que ya sabemos. Pero una película que se estrenó en agosto del 2001, ya arrancando la crisis, obviamente podría haber vendido mucho más en otro año mejor para la industria y para el país, obviamente. Segunda película más taquillera del año, Harry Potter y la piedra filosofal. Había muchas ganas de verla, fue la primera y seguramente, bueno, hubo mucha gente que se enganchó con las películas y no con los libros, y eso fue el puntapié para una saga súper exitosa. Tercer película más vista del año, Monster Inc., que tuvo 1.141.000 espectadores, un montón. Harry Potter había sido casi 1.600.000, Monster Inc. 1.141.000, un montón. Para ese entonces, para una película que se estrenó en diciembre, pero bueno, había tenido esa semanita de la entrada a 2 pesos. Y después tenemos muchas más, como Jurassic Park 3, La familia de mi novia, La fuga, Guardias, la película de Diego Torres. Esa había vendido 821.000 entradas, ¿sí? Yo creo que, no sé, esa fue de Eduardo Miñona. No sé si una película así vendería hoy. No lo sé.
pero lo digo. Una de las películas más taquilleras también fue Lo que ellas quieren, que tuvo de Nancy Meyers, la directora. Mel Gibson era el protagonista. Traffic le fue muy bien, más de 700.000 espectadores. El planeta de los simios también. El planeta de los simios de Tim Burton, ¿sí? Que con el tiempo por ahí fue más polémica y demás. Hannibal quedó 10ª, Náufrago 11ª. Y fíjense, Chiquititas, la película de la historia de Cris Morena, tuvo más de 700.000 espectadores, tuvo 731.000. Y Shrek, la primera, tuvo 705.000. Para que se den una idea las diferencias. Ese año Disney, como Disney, no como Pixar, que había tenido Monster, había tenido el estreno de Atlantis. Una película que llegó para las vacaciones de invierno, realmente creo que olvidable, pero ya es más, nadie se acuerda que se había estrenado. La vieron casi 700.000 personas, básicamente porque estuvo en las vacaciones de invierno. Pearl Harbor, que ya la mencionamos, tuvo 557.000 espectadores, los otros 532.000, y bueno, y después había varias películas más. ¿Cuáles fueron los cines más vendedores? Bueno, seguía igual que el año anterior, el Vilas Recoleta, por una particularidad, tenía 16 salas y vendió 1.667.000 entradas. Pero muy pegadito el Hoyts Unicenter con 1.637.000, seguido el Hoyts Abasto con 1.424.000, y hay cuarto lugar para el Vilas Rosario, o sea, le ganó ahí al Showcase a Edo, no me acuerdo en qué año se abrió, pero por ahí fue por ahí, en ese momento, 1.070.000, Hoyts Morón 1.032.000, y Showcase a Edo en el sexto lugar con 1.000.000. Eso, hubo 6 cines que vendieron más de 1.000.000 de entradas. Ahí pegado estaba el Cinemark Palermo, el Village Avellaneda, Showcase Norte y Hoyts General Cinemas Quilmes. ¿Sí? En ese entonces yo digo Hoyts, pero era Hoyts General Cinemas Quilmes. ¿Cuál fue el ticket promedio ese año? Para que se den una idea, lo que pagó la gente en promedio en el Village Recoleta era 6 pesos con 25. Recordemos que todavía era 1 a 1, o sea, estamos hablando de $6 la entrada. A plata de hoy es mucha plata, por eso también se da la particularidad de que en ese entonces películas que vendían 400.000 entradas recaudaban más que lo que hoy vende una película de 1.200.000 entradas, ¿sí? Por ese valor del dólar. ¿Cuál fue el ticket promedio nacional? Lo que se pagó en el total del país durante el 2001 fue de 4 pesos 87 en promedio. Ahí terminó el año, se vendieron 30.688.000 entradas. Al toque, el 1 de enero del 2002 se tenía que estrenar la primera película de El Señor de los Anillos y por la crisis argentina se postergó varias semanas. Pero eso va a pasar al video del año 2002. Gracias a todos por estar, como siempre. Fíjense, entrar en cinesargentinos.com, pueden calificar las películas de cada año y de esa manera armar el ranking real de lo que opinan los argentinos, y también de esa manera pueden andar viendo qué les falta ver de cada año para poder completar las fichas o lo que sea, o decir, bueno, completar, ya la vi y listo. Gracias a todos por estar y feliz cuarentena.